Gracias, señor presidente. Un saludo a todos mis colegas y a las personas que hoy asisten a la plenaria a este importante debate. Debo en primer lugar señalar que yo he venido acompañando este proyecto durante los primeros 5 debates, siempre expresando mis reservas sobre los distintos elementos que me parecían preocupantes, teniendo conversaciones con distintas personas de la Contraloría. Sin embargo, llegamos a este 6º debate que ya nos llega hasta el final de lo que va a ser definitivamente la reforma al control fiscal y me veo obligada a presentar una ponencia negativa por las razones que expondré a continuación. En primer lugar, el proyecto no resuelve el fondo de lo que todos sabemos y está sobrediagnosticado son los problemas del control fiscal. Y les pido a las personas de apoyo técnico muchas gracias para que podamos ver la presentación. No resuelve problemas que están completamente diagnosticados en el control fiscal, ni siquiera los aborda. El primero es que de todos es conocido que la corrupción en las controladorías departamentales y municipales está en el seno de la incapacidad de tener un control fiscal efectivo. En gran medida eso está relacionado con la manera en la cual se eligen esos contralores municipales, departamentales, distritales, que obedece a favores políticos, de concejales, de diputados, a que no hay un concurso de méritos, a que son los mismos que tienen que hacer el control, los que son elegidos por a quienes tienen que controlar. Este proyecto en nada resuelve ese problema ni ataca el elemento fundamental de corrupción en el control fiscal que debería estar dedicado a luchar contra la corrupción. Y lo segundo, no resuelve la otra crítica completamente diagnosticada, y es que lo que hay que fortalecer es la capacidad investigativa de las funciones de control fiscal, tener capacidad de auditoría, no más burocratización en Bogotá de unos cargos muy jugosos, con unos salarios muy gruesos, sino realmente a nivel territorial la capacidad de investigar. Este proyecto no resuelve ninguno de esos dos problemas. Pero quizás lo más grave es que el proyecto, en cambio, contempla 4 problemas fundamentales que generan no solo riesgos de constitucionalidad, sino inflexibilidades presupuestales dramáticas para cualquier otro tema que vayamos a seguir discutiendo en el presupuesto general de la Nación del próximo año y de los venideros. La primera, en las facultades que se le otorgan, y ya lo veremos en más detalle, hay unos riesgos dramáticos de burocratización en Bogotá porque son facultades completamente indeterminadas. Decía entonces que hay 4 elementos, además de que este proyecto no se enfrenta realmente a los problemas más graves, tiene 4 elementos adicionales que generan riesgos concretos. Decía ya de la indeterminación de las facultades extraordinarias, mencionaba el tema de asignaciones presupuestales de rango constitucional. Si bien habíamos logrado sobrepasar antes del 5º debate la eliminación del control jurisdiccional, vuelve a reaparecer un elemento de control jurisdiccional. Y finalmente los riesgos de sustitución de la Constitución por vía de la creación del control preventivo y concomitante. ¿Por qué digo que hay un riesgo fundamental con la indeterminación de las facultades extraordinarias? Porque de todos acá es conocido que la jurisprudencia constitucional es supremamente precisa en cómo se otorgan facultades al gobierno para poder desarrollar, en este caso, una planta. Tienen que ser precisas y específicas. En el debate en comisión primera, el señor Contralor se comprometió conmigo a que en el texto se iban a precisar, y la precisión fue incluir la palabra precisas, dótese de precisas facultades, sin decirnos qué es lo que va a hacer con esas facultades cuando hace poco menos de un año en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo ya le dimos facultades, esas sí precisas, para modificar una serie de dependencias dentro de la entidad y crear una serie de cargos dentro de la entidad. Aquí, en cambio, nuevamente se abre la puerta para cualquier tipo de reforma interna y creación de cualquier tipo de planta. Por lo tanto, genera, por supuesto, un elemento muy riesgoso de constitucionalidad.
Sin un estudio de procesos y de cargas laborales claras, es realmente imposible defender unas facultades de este tipo. Pero lo más grave es lo siguiente: esta es la estructura de la Contraloría actualmente. Y les quiero mostrar la estructura planteada internamente en la Contraloría solo con las facultades que se tramitaron en el Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera con estas adicionales. Es tan grande que no cabe en una sola diapositiva. Nos toca en 2 diapositivas por el tamaño burocrático creado en Bogotá en desarrollo de esas facultades. La comparación nos da que pasaríamos de 7 Contralorías Delegadas Sectoriales a 15 Contralorías Delegadas Sectoriales, de 7 unidades a 9, de 3 Contralorías Generales Delegadas a 5 Delegadas Generales, 2 Contralorías Delegadas para Investigaciones cuando ya había una delegada general para esas investigaciones. Es decir, esta no es una reforma la que se desprende siquiera de las facultades al menos específicas del Plan Nacional de Desarrollo para poder fortalecer la capacidad territorial y la capacidad investigativa, sino que es un proceso de burocratización en Bogotá de unos cargos supremamente jugosos con unos salarios muy altos, pero que no realmente generan un cambio a nivel territorial para poder cuidar los recursos. Les doy un caso de estudio fundamental porque no hemos podido recoger todos estos datos para el país, entre otras razones, hay que decirlo, porque esta ha sido una reforma que ha avanzado de manera muy acelerada. Tan solo se habían radicado ayer las ponencias y ya hoy se cita a este debate. Ese estudio de caso para Santander nos da los siguientes datos. Desde el 2008 se han creado cargos directivos y planta paralela de OPS en regalías en los siguientes términos: 110 directivos con sueldos superiores a 10 a 20 millones. Una unidad de posconflicto, cosa que me parece importante, maravillosa, pero solo tiene cargos directivos. De nuevo, son cascarones de una cantidad de cargos directivos sin ninguna capacidad real de auditoría, de investigación. 100 directivos entre contralores de unidad, intersectoriales y provinciales, de nuevo con unos salarios muy altos. Entonces, ¿qué nos da un poco la comparación entre esos organigramas? Facultades completamente imprecisas y el caso de estudio de Santander. Esta no nos da garantías de que sea un fortalecimiento real de la capacidad investigativa, sino en realidad una burocratización de la Contraloría a nivel Bogotá, con cargos jugosísimos en lógica de intercambio político y no en lógica de fortalecimiento del control fiscal. Lo segundo, las asignaciones presupuestales de rango constitucional. Por supuesto, pues son inflexibilidades. A hoy, y esto lo puede documentar el propio Ministerio de Hacienda, el 60% del presupuesto general de la Nación es inflexible, lo cual realmente dificulta cualquier posibilidad de que un gobierno trate de planear y mucho más que nosotros desde el Congreso establezcamos las prioridades. Son completamente antidemocráticas porque hoy nos proponen crecer exponencialmente el presupuesto de la Contraloría, pero ninguno de nosotros está diciendo a costa de qué. Hoy ordenaríamos, perfecto, eleven, como si la bolsa fuera infinita, eleven ese gasto de la Contraloría, pero ninguno está pensando cuál es el costo de eso para el metro de Bogotá hacia futuro, cuál es el costo de eso para Cundinamarca, cuál es el costo de eso para cada una de las regiones aquí representadas. Y les doy un ejemplo, este es un poco el cuadro exponencial de cómo, si autorizamos lo que está quedando en esta reforma, va a crecer el presupuesto de la Contraloría en los próximos años hasta el 2023, que es lo que propone la ponencia. Con esos recursos que le estamos aumentando a la Contraloría, podríamos cubrir las transferencias de 4 universidades públicas, óigase bien, 4 universidades públicas de sus regiones que podríamos cubrir con este presupuesto que le estamos autorizando a la Contraloría. 8.500 obras de infraestructura agropecuaria en municipios más afectados por la guerra. Pero les doy elementos adicionales. Sería 4 veces el presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras, 8 veces el presupuesto de la Procuraduría General de la Nación, 5 veces el presupuesto de la Agencia de Desarrollo Rural, 4 veces el presupuesto de la Agencia de Reincorporación y 10 veces el presupuesto de la Agencia de Renovación Territorial encargada de transformar estos territorios donde hay peores condiciones de seguridad. Insisto, señalaba entonces que el segundo componente es una rigidez presupuestal
que no solamente es contraria a que estas discusiones se deben dar en el presupuesto general de la Nación, sino que además está generando un efecto en cada una de las regiones y los intereses sectoriales que ustedes mismos tienen. Hoy aprobaríamos este presupuesto que sería rígido a nivel constitucional y que el día de mañana se traduciría en que los proyectos de inversión que a cada uno de ustedes les interesa para su región, pues tendrían menos recursos, porque los recursos son finitos y estaríamos multiplicando los recursos de la Contraloría, insisto, con estas comparaciones dramáticas. Y finalmente, y creo que aquí es donde está el elemento más importante, el proyecto dice que hace control preventivo y concomitante, y desde el primer debate alertamos, y así lo han hecho varios comentaristas, abogados, expertos, en que esto no se nos podía convertir en un control previo, que como todos sabemos era el control que existía en la Constitución del 86 y que la Constitución del 91 en buen tiempo eliminó, y que de ninguna manera, y lo ha dicho la Corte Constitucional en todos los términos, se podría revivir. ¿Por qué? Porque se genera una coadministración en donde el contralor municipal o departamental insistía entonces que al crear este control preventivo y concomitante, el mismo texto dice no puede ser coadministración, pero no genera ningún elemento, a pesar de las reiteradas alertas que hemos hecho a lo largo del trámite de este proyecto, para que no sea coadministración. Recuerden ustedes que antes del 91 justamente teníamos dinámicas gravísimas de corrupción porque el contralor hacía un ejercicio del control previo y por esa vía lo que hacía era presionar políticamente al gobernante de turno para que hiciera X o Y, y en función de eso, digamos, obligarlo a que tomara una decisión u otra, no necesariamente guiada por un ejercicio real del control fiscal. Este proyecto dice que será preventivo, pero no establece cómo no se vuelve coadministración, con un elemento adicional, y es que se nos olvida que la manera en la cual la Constitución del 91 resolvió este problema es que sí hay un control preventivo, que es el control interno, y que lo que deberíamos estar haciendo es fortalecer ese control interno. Se ha dicho de manera muy efectiva que es que la Contraloría llega tarde, porque llega solo ex post facto, claro, pero porque no estamos viendo que ya ese control preventivo no es el que se hace desde la Contraloría en lógica de coadministración, sino se debe hacer desde las oficinas de control interno que no están funcionando, que no están fortalecidas y frente a las cuales este proyecto pues no contribuye. ¿Cómo podríamos mejorar el control fiscal? Insisto, mecanismos de control interno fortalecidos, fortalecer la participación ciudadana. Está completamente diagnosticado que la mejor manera de luchar contra la corrupción es que los ciudadanos que pueden tener capacidad de tener ojos sobre lo que está pasando, sobre la contratación pública, tengan incentivos y vehículos para poder denunciar lo que está pasando. Eliminar ineficiencias en la organización de la entidad, ya lo decía, exceso de cargos burocráticos, directivos en Bogotá y muy poca capacidad real territorial e investigativa y de auditoría, que es lo que se necesita. Fortalecer la carrera administrativa. Desde el 2017 no se abre el concurso de méritos para la Contraloría, con lo cual viene creciendo las OPS, vienen creciendo los cargos en provisionalidad. Los últimos anuncios que se hicieron de Hacienda de una transferencia de 6.500 millones de pesos terminan destinados a incorporar a los de provisionalidad y no abrir el concurso de méritos para que efectivamente se fortalezca la carrera. Entonces, si no le metemos meritocracia a la escogencia de los contralores departamentales y municipales y seguimos en esa lógica de que los eligen a quienes van a controlar en una lógica de favores políticos, pues con esto no estaríamos haciendo nada. Por esas razones, insisto, a pesar de que en el pasado he apoyado el proyecto, me veo en la obligación de presentar ponencia negativa, no sin antes anunciarle que estoy radicando también 5 proposiciones por si, como supongo sucederá, se aprueba la ponencia mayoritaria. 1, eliminando las facultades, porque son completamente imprecisas, porque no se han agotado todavía las facultades que otorgamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Eliminando la rigidez presupuestal, porque no es aquí, en una reforma constitucional, en la que deberíamos asignar esos recursos. Esa es la discusión del presupuesto general de la Nación y en un sentido más amplio en el marco fiscal de mediano plazo. Eliminando la acusación penal, que nos devuelve a un esquema de control jurisdiccional.
supliendo los cargos con el concurso de méritos. Si definitivamente prospera esto de las facultades, por lo menos que esos cargos se llenen con el concurso de méritos, no que sean a disposición burocrática y política. Insisto, un concurso de méritos para la escogencia de los contralores departamentales y municipales. Y por supuesto, si definitivamente seguimos adelante con el control concomitante y preventivo, tendríamos al menos que decir que es excepcional y no vinculante. Esas son las 5 proposiciones que hemos radicado, además de la ponencia negativa. Yo invito a este Congreso a que demos este debate de manera sopesada, tranquila. Hemos venido ferrocarrileando este proyecto de manera muy acelerada. El país requiere un control fiscal efectivo, no una reforma que simplemente engorde la burocracia nacional, bogotana y directiva de la Contraloría, pero no mejore las capacidades reales de lucha contra la corrupción. Gracias, señor presidente y colegas.